Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Roberto Sánchez, todo un experto en diferentes temas. Roberto, le decíamos, además de sus otras habilidades, profesiones, carreras, también sabemos que usted es un experto en temas relacionados con los impuestos, la tributación, es miembro del CONACYT y además su formación de abogado le permite tener una visión más amplia de cómo usted ve el tema de los impuestos en República Dominicana. El año pasado estábamos en la antesala de una reforma. Después que estaba todo listo y se había sometido al Congreso, el presidente retiró la reforma. Hace unas 3, 4 semanas vimos que el Fondo Monetario vino a su revisión, diríamos, normal y volvió a tocar el tema de reforma. ¿Qué tiene usted que decirnos de eso? Bueno, profesor, ese es un señor tema. Sí. Mire, yo como economista, yo nunca, bueno, aunque yo trabajé como funcionario en el sector público, eh, pero como economista, yo soy más académico y más investigador en esos roles yo he estado, que ejerciendo funciones. Okay. Pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Usted sabe, yo que estudié macroeconomía, que yo tengo una especialidad en macroeconomía, a mí me llama la atención que los economistas, tanto los vinculados al gobierno como los economistas, porque se da una dualidad con los de la oposición. de la oposición, sí, pero que eso, bueno, son de la oposición. Pero a mí me llama la atención, hay una dualidad con los economistas dominicanos, que aquí hay buenos economistas. Y es que el campo de trabajo de un economista es, usted trabaja en el gobierno, vinculado con el gobierno, o trabaja por organismos internacionales. Es correcto. Hay otro grupo que son investigadores, muy pocos, que trabajan independientes. Entonces, cuando tú te sientas, cuando tú ves la entrevista de los economistas, de mis profesores, que muchos de que en estos días vi uno que me dio economía agrícola, Sí. tú ves los profesores y tú dices, perdón, digo, pero el problema principal, no solamente de este país, sino de toda Latinoamérica, Sí. ellos no lo abordan. Y cuando alguien le hace una pregunta sobre el tema, ellos se van por la tangente. ¿Por qué? Porque el tema es tan crítico que ellos temen de una manera, inclusive hay académicos que no quieren tocar el tema. Es correcto. Y yo creo que eso es una falta de visión de los economistas. ¿Y de qué se trata? Porque el tema lo vamos a tocar. Yo espero que usted me dé un momento para yo tocarlo. Mire, profesor, el tema ahora mismo más candente que tiene la economía y más perjudicial para la salud económica de este país es el déficit fiscal. Y en vía de consecuencia, el déficit fiscal, la deuda pública. Nadie quiere hablar de ese tema. ¿Por qué no quieren hablar de ese tema? Bueno, porque lo que implica, ¿usted sabe cuánto está la deuda pública ahora mismo? La deuda pública dominicana está ahora mismo en 76,000 millones de dólares. Eso no va a poder pagarlo, ni los bisnietos míos van a pagar eso. Entonces, hay un grupo de economistas, inclusive yo vi uno que dijo en estos días, que fue mi profesor de economía, que dijo, bueno, la deuda, eso no importa. Hay otro que dice, bueno, no, porque si seguimos creciendo, la relación deuda, crecimiento del PIB, va a ir bajando. Entonces tú dices, pero ¿qué tiene que ver el crecimiento del PIB con la deuda? Tenemos una deuda grandísima. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo ahora, como yo le comenté, profesor, yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado, de mi segundo doctorado, y me he estado a analizar que tiene que ver con la deuda y con los déficits fiscales. Y yo me puse a calcular, a ponerle valor a 25 años de déficit. Yo no se puede decir que este gobierno es mejor o peor que los demás. No, este gobierno se montó la misma ola que se han montado 4 presidentes. O sea, ¿qué ola es el esa? tema de endeudamiento. Del endeudamiento. Pero, Roberto, el presidente de la República, sí, en la entrevista que hace toda la semana, en la famosa semanal, trató todo el tema de la deuda y él decía
como que no es correcto hablar de monto de deuda, sino de porcentaje con respecto Al al PIB. PIB. Ujú. Y hizo una relatoría, hizo una relación, cómo estuvieron, por ejemplo, los porcentajes de deuda en los gobiernos de Lionel, en los gobiernos de Danilo, y Ujú. cómo está en su gobierno. Y según lo que el presidente comentaba, en su gestión, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB Ujú. ha disminuido. ¿Qué opinión le merece? Eso es cierto. Porque el país, el gobierno que más endeudó, ha habido 4 presidentes. El doctor Leonel Fernández, el doctor, perdón, Hipólito y Danilo. Hipólito Danilo. Bueno, el gobierno que más endeudó este país, con alrededor de 28.000 millones, fue el gobierno de Danilo Medina. Y lo Por que dice, encima de Hipólito con la crisis financiera del sí, 2023. Hipólito fue, parece raro, pero Hipólito fue el que menos prestado tomó. Leonel Fernández tomó 19.000 millones. Le sigue Danilo Medina con 28.000 millones, que es el que más relativamente el que más ha tomado. Y con lo que dice el presidente es verdad. O sea, con relación, llegó un momento en el año, en el 2020, que la deuda llegó a ser un 69 del PIB. Y relativamente, aunque este gobierno ha cogido mucho prestado, relativamente el que más tomó fue el gobierno pasado. Ahora yo veo un pleito entre qué más endeudado. Ciertamente, yo creo que también que este gobierno ha hecho un uso más prudente del endeudamiento. Acuérdense que este gobierno tomó la deuda en 52.000 millones del presidente Medina. Sí. Y este gobierno se ha endeudado alrededor de 16.000 millones. No, un poquito más, como 20.000 millones. Pero aún así, realmente lo que él plantea es cierto. O sea, como porcentaje del PIB, este gobierno ha reducido la deuda. Ahora, ¿qué significa eso en términos reales de deuda? Eso no significa nada. No. La realidad es que debemos 76.000 millones. Y yo creo, profesor, que nosotros estamos ahora mismo en un punto de inflexión. Y yo le voy a decir por qué. El presidente se va al 28, pero ya nosotros vimos la formulación del presupuesto para el 26, Sí. que es de 1.7 billones. De esos 1.7 billones, 1.3 billones es lo que se va a recaudar. Y hay un financiamiento de 280.000 millones de la famosa déficit fiscal. Bueno, eso se introdujo, ya hemos llegado a los niveles que ya se introdujo normal junto con el presupuesto. Bueno, Que ese déficit viene del gobierno de Hipólito, de la crisis de 2003. no, el déficit anual, cada Ok. año, del 2000, mire. para que Digo, usted el cuasi fiscal. No, tampoco, no el cuasi fiscal. Estamos hablando del déficit anual. Ah, ok. Mire, para que usted tenga una idea, en el año 2000, la deuda pública eran 3.800 millones. La deuda comparada al De dólares. de dólares, 3.800 millones de dólares. Al 2025 la deuda está en 76.000 millones de dólares. Una cosa monstruosa. O sea que se ha incrementado Un en 95%. 25 años en Sí. 73.000. O sea, bueno, 76.000 menos 3.800. Bueno, pero ¿qué es la parte más llamativa? De esos 76.000 millones, yo hice unos cálculos. Alrededor de 40.000 millones, un alrededor de 51% de esa deuda de 76.000 millones ha sido para financiar el déficit. Pero eso no, porque eso ha sido una O sea, tendencia pudiéramos decir que se ha tomado deuda para pagar deuda. para pagar deuda, lo que llamamos un esquema Ponzi. Pagar deuda para pagar deuda. Bueno, pero usted dice, para yo no cargar el dado a este gobierno, cuando usted mira para Latinoamérica y usted ve el presupuesto para el 2026, Colombia tiene casi 5% de déficit. Perú tiene 2%. Todos los países, excepto Argentina, y México tiene casi un 5%. O sea, todos los países tienen déficit fiscales. La misma situación Que tenemos nosotros. que tenemos nosotros. ¿Qué explica por qué esa tendencia a producir déficit? Bueno, lo que pasa es, hay varias explicaciones. Yo no creo que ningún presidente, yo creo que la intención de los presidentes, incluyendo el que está, es ser eficiente
y manejárselo mejor para el país. Yo estoy seguro de eso. La buena intención del presidente. Lo que pasa que nosotros tenemos ahora mismo, aprobamos 1.7. Del PIB, ahora mismo nosotros no tenemos un déficit de 3.2 del PIB, o sea, casi 280.000. Entonces usted me pregunta, Roberto, ¿y por qué no es mejor hacer lo que se llama un ajuste estructural en economía y bajar ese déficit a cero, a nada más el déficit, y no seguir con una reducción del presupuesto? con una reducción del presupuesto. O más que del presupuesto, un recorte de gasto en el sector Un recorte público. de gasto que uno puede coger, por ejemplo, sectores, tenemos gasto improductivo. Bueno, Roberto, que también una de las razones que el presidente planteó para lo que son la unificación de los ministerios es precisamente para tratar de lograr algún tipo de ahorro a través de ese mecanismo. Bueno, de ahí puede venir, pues yo dije a usted que estamos en un punto de inflexión importante, que el gobierno podría comenzar a hacer ese ajuste estructural, pero no lo hizo. No lo hizo. El presupuesto tiene 280.000 millones. Ahora bien, ¿por qué yo le dije? Porque nosotros tenemos un déficit fiscal crónico y eso a nivel de macroeconomía es la antesala a una crisis fiscal. ¿Y usted sabe lo que es una crisis fiscal? Lo peor que le puede pasar a un país. ¿Por qué? No te prestan los deudores. Los organismos internacionales. Los organismos internacionales no te prestan. Te hace default. ¿Y cuánto ha pasado eso en Latinoamérica? Ha pasado en muchísimos países. Casi la gran mayoría de los países han tenido problemas de default. Sí. O sea que no es una cosa que no lo podemos ver muy lejos. El caso más palpante, el tema de Argentina. Argentina y el caso de Venezuela, que Venezuela ha tenido es correcto. un default permanente, vamos a decir. Entonces, ¿por qué? Y eso está vinculado con la última pregunta suya, que es la reforma fiscal. Mira, yo veo a veces personas que no son economistas hablando de reforma fiscal integral. Entonces yo digo, pero ¿de qué están hablando ellos? Tú tienes que conocer la macroeconomía para saber la ventaja o la desventaja que tiene. Nosotros tenemos 50 años de crecimiento. ¿Y qué ha aportado eso a la población de clase media? Nada. No, la canasta familiar ahora mismo... Media y baja. A la clase media y baja. Baja, porque nada más... Bueno, no, porque la clase baja tiene los subsidios. Bonogá, Bonalú, esa gente se entretiene con eso. No es la totalidad de esa clase baja. Sí, pero hay buena cantidad de dinero que se ha invertido en eso. Entonces uno dice, pero entonces, ¿a quién ha beneficiado? Lo que me preocupa a mí... Bueno, que dice Andy Dawager, Roberto, que no se explica si el gobierno dice que tiene 700.000 pobres o personas por debajo de la línea del pobreza, haya subsidios que generen que beneficien a 1.5 millones de habitantes. Sí. Hay una alguien no está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad, sí. Lo que pasa es que, acuérdese, profesor, que en teoría económica se tienen dos teorías fundamentales, que son los monetaristas. Andy es monetarista. Sí. O sea, de la corriente aligado a la economía, a Milton Friedman, al liberalismo. Exactamente. Al neoliberalismo. Pero este gobierno, por ejemplo, que ha aplicado una receta keynesiana, totalmente keynesiana, con unos pequeños ajustes monetarios, porque acuérdense lo que dicen los monetaristas, y tienen razón. Por ejemplo, ¿cuál es la base fundamental del keynesiano? Es la demanda agregada. Sí. La demanda agregada es el aumento del consumo, el aumento de las exportaciones, el saldo neto, y el saldo neto y el gasto del gobierno. Entonces, o sea, ese es lo fundamental. Inclusive, dice la teoría keynesiana que el gasto de gobierno en coyuntura de corto plazo es necesaria. Dicen los keynesianos. Pero cuando tú te vas del otro lado, que ellos están antípodas, tú te vas a lo que plantean los monetaristas, ellos dicen todo lo contrario, que la demanda agregada no interesa, no existe. No me interesa, que nada más sirve para financiar el gasto. Entonces, inclusive, dicen los monetaristas que la base de la inflación es el dinero. Así puro y simple. Lo que origina la inflación es el dinero. Y tiene alguna razón. Cuando uno
cuando uno ya el concepto de emitir dinero inorgánico no existe, pero ahora lo que hay son déficits financiados con deuda. Es correcto. Ahora, la pregunta que hay que hacer de ese cáncer que dijo un profesor mío que eso no en estos días, que eso no importaba, sí importa. Sí importa porque es como el cáncer, es silente. Mire, profesor, cuando yo le digo, vamos al tema del asunto este del punto de inflexión. Mire, yo hice un cálculo. Si nosotros seguimos con este modelo, que ya para el 2026, imagínense que el presidente lo establezca para el 2027 y para el 2028. ¿Usted sabe cuánto va a ser la deuda pública? Asumiendo de que sea un 3.2 del PIB, que sea lo mismo que para el 2026, él lo haga para el 27 o el 28. Va a ascender eso a 94.000 millones. Si usted le suma un promedio... Al término de la gestión del presidente. Del presidente. Pero si usted le agrega a eso el otro marginal de los otros préstamos que se toman para inversiones, que déjeme decirle, nosotros estamos por debajo del promedio de la región. El promedio de la región ahora mismo es 4.5, nosotros estamos en 2.5 para el 2026 en cuanto a inversión. O sea, el gasto corriente se ha ido comiendo la inversión. Entonces, dígame usted, profesor, ¿usted cree que es sustentable una economía? Eso va a representar el 73% del total de la deuda, del PIB. Roberto, Sí, sin embargo, sí. hay algunos economistas, quizá con la orientación fondomonetarista que usted plantea, que dicen que el hecho de que un gobierno esté endeudado no es un mal indicador, porque Estados Unidos tiene casi el 100% de sus deudas, Japón casi tiene el 200%, Italia tiene el 155% y son economías fuertes. Vamos a querer que usted nos explique esa teoría, pero lo vamos a hacer en el último bloque. Volvemos ahora.